mujeres. Y hemos estudiado pues a 7 mujeres, el caso de 7 mujeres. Y para finalizar, yo he reservado una historia que narra el crimen más grotesco de todos los que hemos visto. Tú dices, ¿más? Si ya hubo quien quería matar a un niño, y hubo quien mandó matar a un profeta, y hubo quien con su influencia produjo que su esposo cayera en pecado y que se introdujera el pecado a la humanidad, y por el pecado la muerte, y fue un crimen contra toda la raza humana. ¿Puede haber algo más grotesco? Sí. Es uno de los crímenes más fuertes que tú puedes leer no solamente o escuchar en la historia bíblica, sino también en la historia secular. Un crimen terrible, no solo por lo que se llevó a cabo físicamente, sino también por lo que implica espiritualmente. Es decir, por lo que Satanás estaba buscando a través de este multihomicidio, que era eliminar el linaje santo, o sea, acabar con el árbol genealógico de donde estaba profetizado que iba a venir el Mesías, que era la casa de David y específicamente la tribu de Judá. Con este crimen se atentó contra esa rama del árbol genealógico y se atentó contra esta tribu de Judá para cortar esas ramas de donde vendría después pues el Mesías. Vamos a explicar varias cosas que nos van a ayudar a entender la historia que leeremos para luego poder llevar a cabo la aplicación que este pasaje tiene a nuestras vidas. A mí me gusta siempre poder explicar de qué forma lo que está en la Biblia ahora lo podemos aplicar a nuestras vidas. Pero antes de eso tengo que explicar muchas cosas que son muy complejas y a lo mejor se te va a hacer un poquito pesado, pero es necesario. Y si tú pones atención y te concentras, vamos a aprender hoy acerca de una historia interesantísima. Parece como una TV-novela, Televisa se quedó corto, es un panchototote el que se arma en esta historia. Y vamos a estar leyendo una historia que se narra en 2 libros paralelos. Tú sabes que muchas de las historias que se narran en el libro de los Reyes también se mencionan en los libros de Crónicas. En algunos se añade información que en otros no, y leyendo ambos es que podemos complementar toda la historia y tener todos los datos y toda la información disponible. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, y también, si quieres dejar ahí un separador y dejar otro separador en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, porque son los libros y los capítulos que narran esta historia. Ahora, quiero aclarar antes de empezar, por causa del tiempo que tenemos y para facilitarles a ustedes la vida con todo el rompecabezas que tenemos que armar antes de ir a la enseñanza, solamente voy a leer algunos versículos. Lo demás que te voy a ir contando no lo estoy inventando. Te voy a resumir algunas cosas y otras las vamos a leer. Lo que yo resuma, tú puedes verificarlo en casa si gustas, leyendo los capítulos previos y posteriores detenidamente, porque a veces se vuelve un poco confuso, como ahorita veremos, y tienes que ir leyendo detenidamente, y si tú lo haces podrás, pues entonces verificar que un servidor no está inventando nada. Entonces, si tú quieres en casa leer los capítulos previos y posteriores a Segunda de Reyes 8, o al segundo libro de Reyes capítulo 8, y al segundo libro de Crónicas capítulo 22, vas a poder verificar toda esta información. Y bueno, entramos a nuestra historia. En este contexto, Israel está dividido en 2. Creo que eso la mayoría sabe que llegó a ocurrir, hace poco hablamos de esto. Es el reino de Israel, que está formado por 10 de las 12 tribus, conocido como la capital del norte, como el reino del norte, y el reino de Judá, conformado por 2 de las 12 tribus, conocido como el reino del sur. Y quiero que me acompañen al versículo 16 en el segundo libro de Reyes, capítulo 8. Vamos a ver hoy la historia de una mujer llamada Atalía. Y el tema se titula Atalía, atentado por poder contra la simiente santa, primera parte. Porque lo más seguro es que no lo podamos ver en solo un mensaje, entonces ya mejor me adelanto. ¿Para qué les digo al final? No saben qué, mejor dentro de 8 días, eso se ve muy mal, entonces mejor nos vamos tranquilos, con calma, y veremos una parte hoy. Vamos a ver que esta enseñanza tiene doble aplicación. Uno, lo que ella hizo humanamente, cómo ella
comete un crimen por poder, y es lo que veremos hoy. Y dos, lo que Satanás estaba buscando a través de esto, que era eliminar el linaje santo, el árbol genealógico, como ya explicamos, de donde vendría el Mesías, lo que es un atentado contra el Mesías directamente, y hablaremos en el siguiente estudio cómo mucha gente está atentando precisamente contra el reino de Dios en sus vidas. Por eso te decía que es de los crímenes más grotescos que puedes encontrar en la Biblia, porque atenta directamente contra el propósito de Dios en nosotros. Atalía, 2 puntos, atentado por poder contra la simiente santa. Dice el versículo 16 que en el 5º año de Joram, tenemos que leer con mucha calma, en el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Por eso te digo que es un poco confuso, y si tú lo meditas, te das cuenta que hay 2 Jorams, porque si tú lo lees por primera vez, dices, a ver, ¿cómo que Joram rey de Judá y Judá rey de Israel? Y hay gente que no sabe que estaba dividido el reino, y dice, bueno, pues era rey de Judá y de Israel, que es lo mismo, y era hijo de Acab o de Josafat. No, señor, no es así. Hay 2 reinos, Israel y Judá, como ya explicamos, y hay 2 Jorams. Lo que pasa es que Joram era como el Luis o el Gonzalo o el Miguel de hoy en día, ¿no? Que tú vas a un centro comercial, al área de comida rápida y gritas, Luis Gustavo, y como 10 van a levantar la mano, ¿no? María, y como otras 20 van a levantar la mano. Bueno, pues Joram era de los nombres comunes ese entonces, y tenemos aquí en esta historia a 2 Jorams. Un Joram es el rey de Judá. ¿Hijo de quién? De Josafat. Y era el rey de Judá. Y tenemos al otro Joram, que es el rey de Israel, que es hijo de quién? De Acab. Entonces, Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Bueno, resulta que una de las hijas de Acab, que se llama Atalía, por lo tanto es hermana del rey de Israel, hermana de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, se le ocurre casarse con el otro Joram. La historia es un poco complicada, tenemos que irnos un poco más atrás a los nexos familiares que desde los abuelos empezaron a formar, y cómo el reino de Israel, que estaba lleno de idolatría, empezó a corromper al reino de Judá, que estaba sano, y termina esto en una unión matrimonial. Entonces la hija se casa con el otro Joram y se convierte entonces, fíjate esto, en la esposa del rey de Judá y a la vez en la hermana del rey de Israel, y también era la hija del ex rey Acab. Una mujer que crece acostumbrada al poder, abuelos reyes, padres reyes, hermano rey, esposo rey, se vuelve tan famosa, bueno, tan poderosa más bien, que ella, buscando tener popularidad y buscando conservar la fama y el poder, filma 3 telenovelas: Atalía del barrio, Atalía Mercedes, no, perdón, esa es otra Atalía, ya me estoy aquí confundiendo. No, esa es otra más actual. Bueno, esta Atalía y su esposo Joram, los reyes ahora de Judá, hermana del rey de Israel, tienen varios hijos, pero a todos en una guerra les dan cuello. Y solamente les queda uno, Joramcito. Pero ya eran muchos Jorams en la familia. Entonces, imagínate cuando había una comida en la casa real y alguien decía, Joram, y los dos, mande, y Joram me puso el cuerno, y a los dos recibían la cachetada, y Joram lo vi en la calle, y los dos también la cachetada. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos evitamos problemas, y a Joramcito hay que ponerle mejor Ocosías. Porque al fin que el nombre está regacho, no creo que nadie le ponga Ocosías a su hijo, aunque ya había habido un ex rey que se llamaba así, un ex rey pagano, pero dicen, ya no queremos 3 Jorams en casa, Joram, y ahora van a ser 3 los que levanten la mano, entonces a Joramcito mejor le ponen Ocosías. ¿Qué ocurre después? Que Joram, rey de Judá, esposo de Atalía, se muere y se queda en el trono, ¿quién? Joramcito, que se llamaba Ocosías, el único hijo sobreviviente. Atalía deja de ser la reina, pero se convierte ahora en la madre del rey. Era una mujer que tenía un gran renombre entre todos los habitantes de los 2 reinos, no solamente de Judá o de Israel, sino que tenía influencia sobre los 2. O sea, hija de los ex reyes de Israel, hermana del actual rey de Israel, esposa del ex rey de Judá y ahora madre del actual rey de Judá. Una mujer que se acostumbra al poder, que se acostumbra a la fama, a gobernar, a mandar. ¿Y qué pasa después? Versículo 25. Dice que en el año 12, Joram, hijo de Acab, rey de Israel, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel,
comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ahora los reyes son el hermano de Atalía sobre Israel y el hijo de Atalía sobre Judá. Es decir, este hijo de Atalía era sobrino del rey de Israel. Dice el versículo 26 que de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar. A 22 años y ya era rey. Y aquí hay algunos de 22 años que no pueden ni pagar su campamento. Que andan nada más en el Facebook, en el Xbox, perdiendo el tiempo. No, y más adelante veremos de qué edad comenzó a reinar otro hombre. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. Ahora, ojo con lo que dice aquí. El nombre de su madre fue Atalía, dice, hija de Omri, rey de Israel. Tú dices, oye, no que era hija de Acab, y aquí dice que es hija de Omri. Bueno, hay que entender que la palabra hijo en la Biblia, sobre todo en el hebreo, tenía varios usos. Hoy utilizamos hijo solamente para describir pues la relación de un padre con su hijo, ¿no? Con quien nació directamente de su simiente, de una a otra generación. En ese entonces había varias aplicaciones. Cuando alguien era relacionado con cierta característica, se le decía que era hijo de esa característica. Vemos, por ejemplo, varios ejemplos donde la Biblia dice, hijos de maldad. Y no es que su mamá se llamaba maldad, maldad a comer, y llegaba la otra, ya llegué, ¿no? Sino que era gente que practicaba la maldad. En Lucas 10, versículo 6, tenemos otro ejemplo. Si lo quieres ver conmigo, si me lo pueden proyectar para que no giren sus Biblias. Lucas capítulo 10, versículo 6, otro ejemplo del uso de la palabra hijo. Dice, es Jesús hablando, manda a sus discípulos a predicar y dice que vayan a las diferentes casas y dice, y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros. ¿Qué significaba esto? Que llegaban a alguna casa, buenas tardes, ¿está la señora Paz? No, no está, entonces no habrá paz sobre esta casa porque no hay ningún hijo de la señora Paz. No, señor, es una tontería interpretarlo así. Algún hijo de paz es alguien relacionado con esa característica, alguien que practique la paz y sobre esa casa reposaría la paz. Vemos entonces que este es uno de los usos, pero también se utiliza para hablar en muchas ocasiones de algún pariente cercano que no era necesariamente el padre. A Jesús se le llama, por ejemplo, como el hijo de David. Y David vivió miles de años antes que Jesús, como que el hijo de David, porque descendía del linaje de David, de la casa de David, del árbol genealógico de David. Omri no era el padre de Atalía, Omri era el abuelo de Atalía. Todo esto queda claro si lees los capítulos previos en casa, pero para que no quede duda, el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 6, lo dice explícitamente. Allí se menciona claramente que Atalía era hija de Acab y de Jezabel, no de Omri. Omri era su abuelo, pero como ya vimos, la palabra hijo también se utilizaba para hablar pues de los nietos o bisnietos o tataranietos en estos casos. No porque fuera su hija, sino porque descendía del linaje de Omri, se dice que es hija de Omri. Era algo muy normal, era el equivalente a decir Atalía descendiente de Omri o del linaje de Omri, pero se les daba la gana utilizar la palabra hijo. Pero realmente ella era hija de Acab y de Jezabel. ¿Te acuerdas de ellos dos? Algunas mujeres son fans de Jezabel. Tienen su autógrafo y su póster ahí en su cabecera. Son las que el marido dice algo, cállese. Levantan el sartén, ya dije, sí mi amor, amén, lo que tú digas. Nada más le echan una mirada de Apocalipsis y el pobre hombre temblando dice, está bien mi amor. Era una mujer manipuladora, dominadora, perversa que mandó a matar a los profetas. De hecho, fue una de las mujeres que formó parte de esta serie. Bueno, pues la mujer fue tan perversa que no solamente tiene el honor de formar parte de esta serie, sino que incluye a su querida hija como otra de las mujeres más perversas de la Biblia. ¿Cuánto daño puede hacer una madre a su hija con su mala influencia? Y Acab, un hombre también que promueve la idolatría, que rendía culto a Baal, que nunca paró a su esposa, que como vimos en aquella serie, cuando Elías hace el milagro, bueno, Dios a través de Elías, el hombre se asombra y tal vez hubo cierta inclinación en su corazón a hacer lo correcto. Quiero aclarar, en aquella ocasión yo dije, era un hombre sincero, en ese momento fue sincero porque se asombró y le contó a su esposa lo que Elías había hecho, pero no fue un hombre de Dios jamás, porque nunca paró a su mujer y nunca terminó con el culto a Baal. Cuando vio lo que Elías hizo, por emoción dijo, ay, qué padre, pero después volvió al mismo camino, ¿no? Entonces los dos promotores de la idolatría, pero él sobre todo débil, falto de carácter, y la mujer dominadora, manipuladora, perversa, asesina e idólatra. Esta era la mamita de Atalía.
Ahora, nos quedamos en que Ocosías es rey. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 2. Porque aquí se narra un poco más claro algunas cosas. Por eso voy de uno a otro, porque en los dos se narra lo mismo, pero en algunas se dan más detalles. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 2. Ocosías es rey, Atalía es la mamá del rey. Y dice la Biblia, cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Otra vez, ya aclaramos esto. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Estos caminos era la idolatría, el culto a Baal, que era un ídolo. ¿Por qué? Dice, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, o sea, con el pío, el hermano de su madre, rey de Israel. Dice, contra Sael, rey de Siria, a Ramot de Galat, donde los sirios hirieron a Joram. Van el sobrino y el pío, rey de Judá y rey de Israel, a la guerra, y es herido el rey de Israel, el pío, el hermano de Atalía. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Sael, rey de Siria. Y fíjate lo que pasa. Descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a su tío Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Haz de cuenta que fue al hospital a verlo, y fíjate qué es lo que pasa. Dios, mientras ocurría todo esto, dice, basta ya, voy a traer un juicio sobre la casa de Acab por su idolatría, porque corrompieron al reino de Judá, que era sano, con su influencia y con sus manipulaciones, y porque cometieron crímenes contra mis profetas. Todo aquello que inició o que se explotó con Acab y con Jezabel. Y entonces, en el pasaje paralelo que estábamos leyendo, ahí se narra más claro, en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, ahí se menciona claramente que Dios a través del profeta Elías unge en lugar del rey de Israel, en lugar de Joram, el pío, el hermano de Atalía, unge como rey a un hombre llamado Jehú, en lugar de Joram. Ahora, recordemos que Joram estaba herido y Ocosías fue a visitarlo. Resulta que Dios no solamente le anuncia a través de Elías a Jehú que él va a ser rey, sino que le ordena que acabe con la casa de Acab. Entonces Jehú va contra Joram, y cuando va contra Joram, ahí estaba también Ocosías. Y a los dos, a Joram y a Ocosías, que también Dios permitió, dice la Biblia, en todo el contexto, si lo lees en casa, que Ocosías fuera, porque también Dios quería terminar con la maldad de Ocosías. Dios permite que Joram y Ocosías sean eliminados por Jehú, el hijo de Acab y el nieto de Acab. A los dos les dieron cuello. Se levanta Jehú como rey de Israel y termina con casi toda la idolatría que se había levantado a Baal, casi toda, porque hubo algunos lugares altos donde se adoraba ídolos que él no terminó. Pero Jehú se convierte en rey de Israel. Al mismo tiempo, muere el rey de Judá, que es Ocosías, y Atalía se entera de esto, y entonces ella usurpa el trono. Si muere Ocosías, ¿a quién pertenecía el trono? A los hijos de Ocosías, a los ocosíitas, o no sé cómo se llamaran. Atalía se entera que muere Ocosías y mira nada más lo que hace. Y aquí es donde viene todo. Tenía que narrar toda esta telenovela para que pudiéramos comprender todo lo que vamos a ver y toda la enseñanza y toda la aplicación. Capítulo 22 del segundo libro de Crónicas, versículo 10. Dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó, como si fuera insecticida, exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Ahora, medita tantito en esto. Se muere su hijo y termina con toda la descendencia real. ¿Quién era la descendencia real? Los hijos del rey, los hijos de Ocosías. Si Ocosías era hijo de Atalía, los hijos de Ocosías eran los nietos de Atalía. Dice la Biblia que a todos se los echó. Bueno, no dice se los echó, pero dice los exterminó. Creo que no hay gran diferencia. ¿Cuántos de ustedes tienen nietos? Hasta les da miedo levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes son nietos? Levanten la mano. Aguas con tu abuelo, ¿eh? ¿Exterminarías a tus nietos por poder?
¿Seguro? Más adelante retomamos la pregunta. Mata a todos los nietos. No estamos hablando de que mató al perico, de que ni eso es lícito tampoco, ¿no? Porque imagínate, yo no la aclaro y al rato me demanda Greenpeace por andar predicando que maten al perico y que no hay problema. Pero hermanos, amigos que nos acompañan, son sus nietos. ¿Por qué hizo esto esta mujer? Porque creció tan acostumbrada al poder que no pudo soportar la idea de perderlo. Y cuando su hijo reinó, no lo eliminó porque ella, como ya vimos, mantenía control sobre él, sino también lo mata. Con sus manipulaciones, lo aconsejaba impíamente y el hijito hacía todo lo que la mami le decía, como muchos siguen haciendo hoy en día, siguen todos los malos consejos de los padres. Pero llegan sus nietos al trono y seguramente sobre ellos ella no tenía este nivel de manipulación que sí tuvo antes sobre su hijo y por eso no lo mató a él. Pero sus hijos no le hacían caso como Josías. ¿Por qué? No lo sabemos exactamente. A lo mejor como eran más jóvenes decían, uy, la abuela no sabe usar el Facebook. No sabe ni prender la computadora. O a lo mejor se dieron cuenta de la fichita que era su abuela. Y dijeron que le vamos a hacer caso a esta señora. Yo imagino que a lo mejor los domingos saliendo del templo con su papi Josías, camino a casa a la abuela, la comida familiar, ellos decían, papá otra vez con esa señora bruja, y el papá le decía, ay niños, no le digan así a la arpía orgullosa, soberbia, arrogante, petulante, prepotente y pagana de su abuela, mijitos. Y entonces Atalía, con tal de retener el poder, dice la Biblia, exterminó a sus propios nietos. Hago un paréntesis para decirte, cuando tú creas que tus abuelos son mala onda, acuérdate de Atalía y di gracias Dios por los abuelos que me diste, por la abuela que me diste. Cada que tus hijos te digan, quiero ir con los abuelos porque son así, mira mijito, te voy a contar una historia para que ames a tus abuelitos. Mata a todos los nietos, todo el linaje santo de donde vendría después el Mesías, salvo uno que Dios preservó para que no se rompiera el árbol genealógico y pudiera venir Jesucristo de la casa de David, de la tribu de Judá. Solamente sobrevive un pequeñito de 1 año llamado Joás, que fue salvado por su hermana, por su tía, que era una hermana de Ocosías, que tal vez era hija de Atalía o a lo mejor era hija de Ocosías, pero de diferente madre, no se sabe, se llamaba Josabá. Ella, si llegó a ser hija de Atalía, no se dejó manipular, influenciar por ella y salva al pequeño Joás, huye con él y 6 años después su tía, esta Josabá, junto con su esposo, que era el sacerdote Joiada, hicieron un complot para eliminar a Atalía y coronar a Joás de tan solo 7 años de edad. 7 años de edad. Cuando tu hijo te diga, estoy muy chico para recoger el cuarto y para hacer tarea. A ver, mijito, vamos a leer esta historia. Este niño a los 7 años ya estaba a cargo de todo un reino. Y tú ni de tus juguetes puedes estar a cargo, chamaco. ¿Qué historias hay en la Biblia? Ahora, yo podría seguirte hablando de lo que hizo Joás después, porque hizo lo correcto durante mucho tiempo de pequeño bajo la influencia de su tía y de su tío, que eran un hombre y una mujer de Dios, el sacerdote. Pero cuando crece también se vuelve a corromper y vuelve a hacer los desastres que hicieron los antepasados, ya instituir la idolatría y todo. O sea, es toda una historia, como te decía, de telenovela. Hermano, si tú creías que tu familia era problemática, es porque nunca has leído la historia de los reyes de Israel. Ahora sí que esto pasa literalmente hasta en las mejores familias. Es la historia de los reyes, de los escogidos. Imagínate qué es lo que pasaba con los demás. Ahora, vamos a dejarla hasta aquí. ¿Qué aprendemos de toda esta historia? Son 3 cosas que yo quiero meditar en los minutos que nos quedan. Y como te decía, la segunda aplicación, el atentado contra el linaje santo, lo veremos hasta la siguiente semana en un tema interesantísimo donde veremos cómo muchos creyentes están buscando vivir su propio reino y eliminar el reino de Dios sobre sus vidas, cometiendo el crimen más terrible que es contra el propósito y el reino de Jesús sobre nosotros. Pero ¿qué aprendemos de aquí? 3 cosas que quiero que veamos. Número 1, siempre le echamos en los mensajes la bolita al hombre, siempre, porque la Biblia pues le da una gran responsabilidad. Él es el patriarca, el que tiene que instruir a su familia en los caminos del Señor y el que tiene que
enseñar la palabra y el sacerdote del hogar, y siempre los mensajes fuertes son contra el hombre, también porque por lo regular el más gandalla de la familia pues es el hombre, ¿no? Digo, aunque no lo queramos reconocer casi siempre en las consejerías, no siempre, pero casi siempre él tiene un mayor nivel de responsabilidad cuando hay problemas, porque suele ser más apático espiritualmente, suele ser más carnal, cuando le va a las Chivas peor, ¿no? Por ahí había algunos festejando que el Cruz Azul ganó la CONCACHAFA con un empate. Yo no sé qué es más triste, si festejar que tu equipo ganó la CONCACHAFA por el gol de visitante, si perder empatando como el Toluca, habiendo sido invicto por el gol de visitante, o si perder contra las reservas del Cruz Azul como ayer perdió los Pumas, ¿no? Qué triste ser un aficionado del Cruz Azul, Toluca y de los Pumas en estos días, ¿no? Al rato veremos cómo le va a las Chivas y a la América, ¿no? ¿Va perdiendo? ¿No? Los reprendo, ¿no? Yo rechazo esa palabra del enemigo. Bueno, no hagan caso al enemigo que los quiere distraer y voltemos al mensaje. Siempre le echamos la bolita al hombre, pero aquí podemos ver el poder que puede tener una mujer para bendecir o para destruir sobre 3 generaciones. Leímos al inicio de la serie que Proverbios 31 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y hay muchas mujeres que son de gran influencia, pero hay mujeres como Atalía que son de pésima influencia sobre 3 generaciones. Primero es una pésima influencia para con su esposo, contaminando con su idolatría a un reino que antes era sano, el reino de Judá. Luego continúa esa mala influencia sobre su hijo con sus malos consejos y cierra con broche de oro exterminando a sus nietos. Al padre, al hijo, a los nietos, 3 generaciones afectadas por una mujer. Entonces, mujeres, por lo general, escuchen esto que les voy a decir, por lo general, son ustedes quienes pasan más tiempo con sus esposos. Obviamente, a lo mejor sus compañeros de trabajo pasan más, pero tiempo personal. En el trabajo comparten cosas de trabajo y no les queda de otra. Y a lo mejor están 5 o 6 años y cambian de empleo y no los vuelven a ver, pero contigo va a pasar toda su vida. Son ustedes las que pasan más tiempo con los hijos, porque por lo general el esposo mientras trabaja delega el cuidado de los hijos a su esposa. Y después de los padres de tus nietos, o sea, de tus hijos, eres tú, la abuela, quien pasa más tiempo con los nietos. ¿Sí me explico? Eres quien más pasa más tiempo con tu esposo, con tus hijos, y después de tus hijos, quien pasará más tiempo con tus nietos. Por lo que tienes el poder de influir para bien o para mal sobre 3 generaciones. Tu esposo, tus hijos y tus nietos. Mi pregunta es, ¿qué tipo de influencia estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Digo, también va para los hombres, obviamente, pero tienen un menor nivel de impacto porque pasan menos tiempo con los hijos, menos tiempo con los nietos, aunque de todas formas es sumamente importante la influencia que ellos ejercen. Pero lo menciono porque aquí en la Biblia narra específicamente la historia de lo que llevó a cabo una mujer. ¿Qué tipo de influencia ha sido? ¿Qué es lo que estás haciendo con ese tiempo, con ese poder? ¿Qué es lo que haces con ese tiempo con tu esposo? ¿Ocupas ese tiempo orando por él, bendiciéndolo? ¿Ocupas ese tiempo buscando que él haga la voluntad de Dios? ¿O ocupas ese tiempo criticándolo, maldiciéndolo, señalándolo, juzgándolo, incitándolo a vivir en santidad o incitándolo a pecar? ¿Qué es lo que están oyendo los que te rodean, tus 3 generaciones? Una mujer de Dios que ora, que confía en el Señor, que intercede, que tiene fe, que tiene paz. Una mujer amargada que se la pasa chismeando, que se la pasa criticando. ¿Qué es lo que pasa el domingo después del servicio? Llegas a casa a edificar, a bendecir, a hablar, a compartir el mensaje, o nada más, uy, viste a fulanito de tal, dijo esto, y viste el hermano fulano de tal, dijo lo otro, y estos no vinieron, se me hace que andan en pecado. Es muy común que hay hermanos que vienen aquí y saliendo de aquí se les olvidó el mensaje, pero retuvieron el chisme. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están escuchando? A una mujer de Dios o a una mujer como Atalía, llena de idolatría, de avaricia, de orgullo, de arrogancia, de idolatría en sus corazones. Ten cuidado porque tú puedes ser de gran bendición o puedes ser de gran maldición. Y hubo mujeres que Dios usó en la Biblia tremendamente para bien, pero también hemos visto en la serie mujeres
que se dejaron usar por Satanás tremendamente para causar destrucción. Lo menciono porque al hombre cada rato yo le echo las piedras. Y hoy a lo mejor dicen, por fin se libró mi cabeza de tantos cocolazos. Pero es una gran realidad que no toda la responsabilidad es del hombre. También la mujer tiene un papel importantísimo. Y a veces, como no se habla, ni cuenta se dan, y no han sido conscientes de eso, te entregan a tus nietos y ¿qué haces ese tiempo con ellos? Nada más entretenerlos con el aparato, mientras papá y mamá se fueron al cine o a comer y que te los encargaron, y las abuelas son felices. Ahora lo veo, ya que mi madre y mi suegra son abuelas, buscan cualquier pretexto para estar con la nena, y veo a las demás abuelas y se vuelven locas. ¿Pero qué es lo que haces con ese tiempo? A ver, ahí entretente con esto, niño. O buscas que él conozca o que ella conozca del Señor, oras por ellos, le cuentas alguna historia bíblica. ¿Qué es lo que estás haciendo con ese tiempo? No pierdas el tiempo con tus hijos, con tus nietos. Busca cómo edificar y cómo bendecir sus vidas. Atalía no lo hizo, y es de las mujeres más perversas que podemos encontrar en la Biblia, y de la que más daño causó, no solamente sobre su familia, sino sobre toda una nación entera. Una mujer que afectó 2 reinos. En segundo lugar, aprendemos de hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por su amor al poder, de lo que es capaz de hacer el ser humano. No lo voy a repetir porque ya hemos visto en el tema de la avaricia, en esta misma serie, cómo muchos por la avaricia, por estar trabajando, por estar haciendo dinero, descuidan su relación con Dios, su relación con su familia, no tienen tiempo con ellos, los quieren comprar con dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos que al igual que Atalía, por amor al poder, viven destruyendo poco a poco a sus seres más cercanos, con su frialdad, con su lejanía, con su mal testimonio. ¿Por qué? Porque el amor al poder y el amor al dinero vuelve a la gente ciega y los esclaviza y les impide ver su realidad. No se dan cuenta, creen que están bien. Alguien por ahí dijo que el dinero, la fama y el poder son excelentes esclavos, pero son pésimos amos. ¿Qué es lo que han sido para ti? Tú has dominado sobre ellos, o ellos dominan sobre ti, controlan tu tiempo, tu carácter, lo que tú hablas, tu estado de ánimo, tus palabras, cómo reaccionas con los demás, el tiempo que compartes con los demás, qué tan bueno o mal es tu relación con Dios. Hermanos, amigos, podríamos hablar de esto una serie entera. Por amor al poder los países hacen guerras. Por amor al poder los gobiernos dañan multitudes. Por amor al poder la gente roba, la gente extorsiona, la gente defrauda. Por amor al poder las familias se separan, se pelean, se dejan de hablar, compiten. Es una tristeza, familias que se dejan de hablar porque compitieron a ver quién era más poderoso, quién se quedó con la herencia, y es más grande su amor al poder que su amor para ellos mismos, y lo que construyeron durante años en un segundo lo destruyen. Por amor al poder te encuentras jefes, patrones de empresas, de negocios que son injustos, que son explotadores, aún en Cristo, que no dan los pagos correspondientes que demanda la ley, que no pagan a sus empleados aguinaldo, que no pagan las horas extras. No, pues que estamos en confianza y somos hermanos y hay mucha necesidad. Sí, Señor, pero eso no te justifica a ti para ser injusto. Pero es tan grande tu amor al poder que dices, quiero más, más y más y más, que pagar lo justo implica perder yo y darles a ellos que no lo voy a hacer. Porque el poder te tiene esclavizado. Por amor al poder, los hermanos, los ministerios, las iglesias se dividen. Es una vergüenza esto, pero ha ocurrido. Servidores, líderes y hasta pastores que viven echándose unos a otros en su obsesión por ser el más poderoso, sin darse cuenta que con esta actitud se están convirtiendo en el más débil. Ahorita lo voy a explicar. Y así es como viven muchos en cada área de sus vidas, con una frialdad, con una avaricia tremenda, con una deslealtad tremenda, dañando como Atalía a quien tengan que dañar. No importa si eres mi vecino, si eres mi empleado, no importa si eres mi jefe, si eres mi hijo, si eres mi hermano en Cristo, mi pastor o mi oveja. Con tal de tener lo que quiero, voy a hacer lo que tenga que hacer. Y mucha gente así vive, dañando a quien tenga que dañar porque están enfermos de poder. Ahora, ¿dónde se origina esta obsesión? ¿Dónde se origina esta obsesión por el poder? Escúchame, en la falta de contentamiento que tienen con sus vidas.
porque son tan apáticos espiritualmente, tienen una relación con Dios tan pobre, oran tan poco, leen la Biblia tan poco, conocen de la palabra tan poco, están entonces tan vacíos, tan secos, tan amargados, tan tristes, tan enojados con la vida, tan resentidos, tan frustrados, tan llenos de odio, de orgullo, que buscan llenar ese vacío de otras formas. Ahora van a ver qué poderoso soy, ahora voy a comprar lo que quiero con dinero, y lo más trágico es que ni aún así logran cambiar su situación. Porque el gozo y la paz permanentes son frutos, dice Gálatas 5:22, del Espíritu Santo. O sea, no hay otra forma que pueda venir si el Espíritu de Dios no lo produce en tu vida. Y si tú no tienes una relación con Dios, el Espíritu Santo no va a producir nada. Solamente cuando empiezas a conocer su palabra y sus promesas y a vivir su propósito y saber quién eres para Él y encaminarte en lo que Él tiene para tu vida, es que tú puedes tener una paz plena y un gozo pleno. Escucha esto, tú puedes comprar el gozo y la paz, pero te tengo una mala noticia: tienen fecha de caducidad. Hay predicadores que dicen, sin el Señor tú nunca tendrás paz ni gozo. Hay gente que dice, no, yo sí la tengo. ¿Sabes? Yo les creo. La paz y el gozo no se pueden comprar. No, sí se pueden comprar, pero tienen fecha de caducidad, es decir, no te van a durar por siempre. Fuiste y te compraste el coche y la casa, te convertiste en jefe con tu corrupción, con tus tranzas, con tu abuso, con tu explotación, con tu injusticia, y fuiste contento un tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te va a durar? Tarde o temprano te vas a hartar. Está comprobado científicamente, hace poco hablábamos de eso. Cuando tú haces algo que te gusta, tu cerebro libera una hormona que se llama dopamina, que te hace sentirte bien. Pero conforme te empiezas a acostumbrar a ese coche, a esa casa, a ese trabajo, las cantidades de dopamina van disminuyendo y ya no sientes una satisfacción permanente y te vas a hartar y vas a querer más y más y más, y por eso la gente daña más y más y más, y dices, bueno, ¿cómo no se cansan de robar? Ya tienen tantos millones y siguen afectando, siguen siendo tranzas, siguen siendo injustos, porque no hay contentamiento, ni lo habrá jamás en sus vidas. Adquirieron un gozo temporal, pero tiene fecha de caducidad, se va a terminar. La gente sin Cristo no puede tener un gozo permanente. Aunque digan lo contrario, en el fondo de su corazón saben que esta es su triste realidad. No están preparados para enfrentar situaciones difíciles. Hay mucha gente que va en la carretera de la vida feliz, alegre, diciendo, Dios, no te necesito, salte de mi auto, pero no están preparados para enfrentar las curvas y los barrancos que vienen por delante y los baches sin el Señor. Y gente que de repente, y conozco muchos casos, perdió el trabajo, le sobrevino una enfermedad, murió inesperadamente un ser querido, le traicionaron, se divorció, su esposo o su esposa le engañó, sus hijos se fueron, partieron, y todo su mundo de cristal se viene para abajo, se derriba, no quieren vivir, se convierten en las personas más tristes, más amargadas, más impacientes, más estresadas de este planeta Tierra. ¿Por qué? El Señor dijo, no hay paz para los impíos. El que no ha rendido su vida al Señor, la Biblia no dice, tal vez, a lo mejor dice, no va a tener paz. La paz y el gozo permanente solo pueden ser producidas por el Espíritu Santo de Dios. Y toda esta gente está buscando alcanzar esto, dañando a otros. Y muchas veces es triste, lo alcanzan y se empiezan a jactar de sí mismos, en lugar de avergonzarse. Atalía no tuvo más mínimo arrepentimiento, ni remordimiento, ni Jezabel. Y así es la gente hoy en día. Y Proverbios habla de eso, cómo en sus pláticas se jactan de su pecado, de cuántas tranzas hicieron, de a cuántos mataron, de a cuántos dañaron. Se jactan de sus logros, de su inteligencia, de su poder, de su capacidad. Escucha lo que te voy a decir. La triste realidad que no han querido reconocer es que no importa cuánto poder tengan, son las personas más miserables, más mediocres y más fracasadas que existen. Pero es que es poderoso, no es poderoso. Es un perdedor. Es que lo que ha logrado no ha ganado nada. Porque lo que sus hechos están diciendo es esto, fíjate. Lo que sus hechos dicen es, soy tan mediocre, soy tan inútil, soy tan fracasado y tan perdedor que como no lo pude hacer por la vía lícita, lo voy a hacer por la vía ilícita. Porque por la vía lícita soy incapaz de lograrlo. Si o no da testimonio de lo perdedora que es esa persona. No es grande el que lo logró así, sino el que dice, lo logré y por la manera correcta, porque Dios estuvo conmigo y no tuve que recurrir a lo demás. Es como que un equipo del deporte que tú quieras ganó comprando al árbitro.
¿Qué va a festejar? Que ganó por el gol de visitante. ¿Qué va a festejar? Nada. Sí o no, no hay como haber ganado por la vía lícita. Decir, competimos bien y ganamos bien. Lo otro no tiene sabor, no tiene sentido, ni él lo disfruta. Y así está mucha gente. O sea, como no pude alcanzar el poder siendo leal, pues soy tan inútil que no lo pude lograr, porque no sé ser leal, tengo que ser desleal y traicionar y dañar a otros para alcanzarlo. Como no pude por la vía lícita, tuve que entrarle a la corrupción, porque por la vía lícita mi mente es tan chiquita y tengo un poder y un conocimiento tan limitado y soy tan mediocre que no lo puedo hacer, que entonces recurro a las tranzas, porque sin ellas soy incapaz de hacerlo. Es lo que sus hechos dicen. Como no pude hacer crecer mi empresa siendo honesto, voy a tener que explotar gente y ser injusto con mis empleados, porque de otra forma se me acaban las ideas. ¿Dónde está la grandeza de la que se jactan? ¿Dónde está su inteligencia? La gente con la menor capacidad e inteligencia que existe. Como no pude organizarme para trabajar y a la vez tener tiempo con mi familia, voto a mi familia para alcanzar el poder que quería. Incluso en la iglesia pasa. Confío tan poco en Dios y es tan ilegítimo mi llamado que como no pude alcanzar el poder por la manera honesta, voy a alcanzarlo por la manera deshonesta. Voy a dividir la iglesia. Y es lo que hacen muchos, porque no confían en el Señor. ¿Y de qué dan testimonio? De su incapacidad. Y van a terminar como Atalía. Ahora quiero hacer un paréntesis. ¿Es malo tener poder? ¿Es malo anhelar poder? ¿Qué dirías de alguien que se para aquí al frente y diga, yo quiero ser la persona más poderosa del planeta Tierra? ¿Qué pensarías de esa persona? ¿Cuántos pensarían bien de esa persona? Levanten la mano. Algunos dudan, porque ya saben que les hago preguntas capciosas. ¿Cuántos pensarían mal? Tener poder o anhelar poder en sí mismo no es bueno o malo. Depende de 3 preguntas que ahorita vamos a responder. Pero antes escucha esto. Si anhelar poder o tener poder fuera malo, Dios sería el ser más perverso de todo el universo, porque constantemente en la Biblia se presenta como el Shaddai, el Dios Shaddai todopoderoso, como el Dios todopoderoso. Y Él dio a mucha gente en la Biblia mucho poder. Entonces el poder puede ser bueno, o el anhelo de poder puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo cuál sea tu respuesta. Y con esto quiero concluir a tres preguntas. Pregunta número 1, ¿para qué lo quieres? ¿Para ti? ¿Para engrandecerte? ¿Para enorgullecerte? ¿Para volverte un soberbio? ¿Para destruir? ¿Para dañar? ¿O para bendecir? Señor, úsame en el ministerio, levántame, envíame a las naciones. ¿Para qué lo quieres? Porque quieres bendecir, predicar la palabra, edificar a otros. Dios te va a usar. Pero hay gente que lo quiere para que la vean, para que la aplaudan, para hacerse famoso, poderoso. Señor, quiero dar un estudio. ¿Para qué? Porque quieres bendecir o porque quieres pararte ahí al frente con tu arrogancia. Aquí está el maestro de la Biblia, como los fariseos. Señor, dame dones. ¿Para qué? Porque quieres con ellos bendecir a otros o porque quieres presumir tus dones. ¿Tú no hablas en lenguas? Uy, qué carnal. Hay gente así, que vive jactándose. Y yo oro 3 horas al día. ¿Quién te preguntó? Dice la Biblia que eso es entre tú y Dios. Señor, quiero ser el jefe de esa empresa. ¿Para qué? Porque quiero bendecir, porque quiero subirle el sueldo a mis empleados, porque quiero a todos una vez a la semana darles un estudio bíblico, y si no les gusta, entonces no los contrato. Aunque te suene a broma, eso hicieron unos hermanos en Cristo con una empresa. Dijeron, parte de la chamba es 1 hora a la semana echarse un discipulado bíblico, y el que no, adelante, ahí nos vemos. Y muchos se convirtieron, y así nació la iglesia de Villaguapa, de Vida Nueva para el Mundo. Luego obviamente empezaron a llegar más aparte de ese lugar, ¿no? Pero es gente que utiliza el poder para bendecir, para edificar. Gente que tiene poder en el gobierno, en escuelas, en universidades. A mí me ha tocado directoras de universidades que organizan debates y que invitan a través de los debates a que puedas tú exponer el punto de vista bíblico. Gente con poder en el gobierno que lo utiliza para bien, para hacer justicia, etcétera, etcétera. Se vale.
Yo conocí un hermano en Cristo que fue presidente municipal de Cárdenas en Tabasco y utilizó su poder para bien. Gloria a Dios por esta gente que con su poder cambia las leyes y con su poder hace justicia y con su poder bendice a otros. Pero si tu anhelo de poder es para decir yo aquí soy el mero mero y cántenme alabanzas y andar presumiendo como mucho lo que hice y lo que tengo y todo es tú, entonces ya el anhelo de poder está siendo incorrecto y no contarás con el respaldo de Dios. Hubo gente en la Biblia con mucho poder. José le dijo a sus hermanos, soñé que gobernaba sobre ustedes. Ay, qué humilde José. Dios le dio ese sueño. Pero ¿sabes qué hizo cuando gobernó sobre ellos? Los bendijo. No los explotó. Gloria a Dios, el que dice, yo quiero gobernar sobre los demás porque los quiero bendecir. David también, Daniel, hay muchos hombres en la Biblia que Dios los hizo poderosos y que con su poder ellos bendijeron. Y si tu anhelo es, Señor, quiero tener poder para bendecir, para hacer cosas que no puedo sin ese poder, adelante, no hay ningún problema. Yo antes, por ejemplo, cuando empezaba a servir a Dios, yo le decía ingenuamente en oración, no, Señor, yo nada más lo que tú me pongas, yo no quiero tener poder. Y de repente me empecé a quejar de algunas cosas, se debería de hacer esto, y ¿por qué no haces aquello? Y en oración Dios me muestra que quejándose uno no gana nada. Hay muchos hermanos que aquí falta esto, y ¿por qué la iglesia no hace aquello? ¿Y por qué no lo otro? Bueno, ¿por qué no mejor? Entonces dices, tengo esto que Dios puso en mi corazón, yo quiero participar. Pero no, es muy fácil. No me gustaron las paredes de esta iglesia, me voy a otra. Aquí me vieron feo, me voy a otra. Aquí no hay evangelismo, me voy a otra. Aquí no hay oración, me voy a otra. Nunca vas a encontrar una que te satisfaga al 100%, porque la felicidad no depende de cuánto tú recibes, sino cuando tú empiezas a dar. Dios me muestra eso y le dije en oración, Señor, entonces sí quiero poder. Y le dije, levántame, úsame, porque hay cosas que quiero hacer y se requiere tener autoridad para ello. Se vale que tú le digas eso al Señor cuando tu anhelo es sincero. Y es la razón por la que la iglesia primitiva era tan poderosa. Porque Dios podía derramar su poder sobre ellos y dones, y el dunamis, el poder de Dios, y sabía que lo iban a usar para bendecir. Hoy en día la iglesia se ha estancado porque cuando Dios da poder a alguien se lo queda para él solito. Porque cada quien está buscando lo suyo. Al final, si nos da tiempo, leemos Filipenses 2 del 1 al 10 y Primera de Corintios 13 del 1 al 5. Si no, anótenlos y léanlos en casa porque hablan acerca de esto. Y no quiero terminar sin responder las últimas dos preguntas. Pregunta número 1, ¿para qué lo quieres? Pregunta número 2, ¿cómo lo obtienes? Por la vía lícita, siendo honesto, haciendo lo que es correcto, lo que es legítimo, lo que es legal, lo que es bíblico. O siendo corrupto, desleal, traicionando a otros, dañando a otros, descuidando tu relación con Dios, tu familia, tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Si tu anhelo es legítimo y lícito, es porque viene de Dios. Y si viene de Dios, Dios te va a respaldar por la vía legítima, sin necesidad de recurrir a algo incorrecto. Si tú lo obtienes ilegítimamente y el costo fue como Atalía, dañar a tu familia con tu frialdad, con tu deslealtad, con tu falta de tiempo, de amor, si el camino fue dañar a otros, traicionar a otros, meter el pie a otros, entonces no venía de Dios, porque Dios no actúa de esa manera. Y entonces esto demuestra que tú no estabas confiando en Dios. ¿Cuál es un claro ejemplo de espera que tenemos en la Biblia? El rey David. Dios le promete ser el rey de Israel, pero antes de eso el rey era Saúl y Saúl por envidia lo manda a matar. Y David tiene a Saúl un par de veces en sus manos y sus soldados le dicen, mátalo. Y David dice, no Señor, ay de mí si toco al escogido por Dios. Y él pudo haberlo matado y haberse coronado, pero él confiaba en Dios y dijo, en el tiempo de Dios, Él me va a poner en el lugar que me dijo. Yo no voy a actuar por la vía ilegítima, no voy a contaminar mi corazón. Cuando yo sea rey, voy a ser un rey puesto por Dios y no un rey puesto por el hombre. Y por eso esperó. Y es un gran ejemplo para nosotros de lo que es realmente esperar. Hermanos, el que cree que la promesa viene de Dios y que Dios le llamó, va a confiar en Dios. Y confiar en Dios va a echar fuera la impaciencia, la maldad y la envidia. Te lo explico con un ejemplo. Hay mucha gente que en sus empleos y en el ministerio también es envidiosa. Y vive, en otros ministerios, aquí en esta iglesia no pasa, pero ¿verdad? Todos lados pasa. Y vive metiéndole el pie a los demás por temor a perder su lugar o por ganar el del otro. Como yo quiero su puesto, o como no me vaya a quitar el mío, entonces le echo tierra, hablo mal de él, lo calumnio, le invento un chisme, lo que hizo lo potencializo por 10, un pequeño detalle, mira más, y exagera.
¿Por qué? Porque no está confiando en Dios. Y esta gente Dios jamás le va a usar como podría, con esta actitud. Porque hermano, si tú confías en Él, vas a buscar ayudar, bendecir y edificar, creyendo que si alguien llega a ocupar tu lugar, entonces Dios tiene para ti otro especial. Porque no es nuestro lugar. Es que mi ministerio y mi liderazgo y mi iglesia, nada es nuestro, todo es del Señor. Pero mucha gente no lo ha entendido y por eso está obsesionada con sus cosas, entre comillas. Cuando tú crees que tú eres especial para Dios, entonces tú dices, no importa que otro ocupe mi lugar, Señor, tú tienes un lugar especial. Y vas a bendecir a esa persona. Pero si tú no lo crees y vives como perro aferrado a su hueso, Dios va a decir, está bien, quédate con tu hueso, pero ahí tú te vas a perder el banquetote que tenía para ti. Y así está mucha gente. Por temor a perder algo, se está perdiendo lo mucho que Dios tenía para ellos. ¿O a poco tú imaginas a un hijo de Dios que en oración le dice, Señor, ¿qué pasó? Apoyé al nuevo, le tendí la mano como tú dijiste, le amé como a mí mismo, le ayudé a desarrollar sus dones, sus talentos, sus habilidades y se quedó en mi lugar en el trabajo o en el ministerio. ¿Y ahora qué hago? Y te imaginas a Dios diciendo, pues no sé, mijo, eso te pasa por ser tan buen cristiano. ¿Hubieras sido un poco más corrupto como los demás? ¿No lo hubieras dejado, lo hubieras traicionado, hubieras hablado mal de él? ¿Por qué no le inventaste un chisme? ¿Que no has visto la historia de los reyes de Israel? Todos la hacían, ¿tú por qué no? Y no hubiera pasado nada. ¿Pero quién te manda a ser tan buena onda? No. Si tú pierdes tu lugar por hacer lo correcto, gózate porque Dios tiene otro para ti. Mucha gente por no creer esto vive obsesionada, amargada, llena de envidia, de rencor, de competencia, de orgullo, porque no han entendido lo que dice 1 de Juan 4:18. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Cuando tú sabes que Dios te ama, no hay temor, porque sabes que Él tiene un lugar para ti especial en su mesa y que nadie te lo puede quitar, que Él tiene un propósito y que el ser humano no lo puede estorbar. Y hermanos, es por esta razón que, por ejemplo, en Vida Nueva no manipulamos a las ovejas a congregarse como nosotros, como a veces tristemente se hace. Si tú te vas de esta iglesia, pierdes tu salvación. Aquí naciste, aquí te bautizaste, aquí te casaste y aquí te vamos a enterrar. Y si te vas, el diablo te acompañará y el Señor se apartará de ti, aleluya. Y mucha gente dice, no, pues aquí me quedo. Así por las buenas aquí me quedo. ¿Y por qué hace esto el pastor? Por temor a perder ovejas. Que si se empiezan a ir, ¿cómo me voy a mantener? Es lo que hay en su corazón. Realmente, es una vergüenza. Nosotros confiamos en Dios. Y si usted se quiere pintar a otro lado, nada más díganos para orar por usted y saber al menos que no se fue a pare de sufrir. Y que está bien. Y que Dios le bendiga, porque a lo mejor cumplió con su ciclo aquí. Porque cada iglesia tiene un propósito diferente. Algunos dicen, bueno, aquí hay un ministerio diferente, el Señor me llamó allá. Y se vale, está bien. Siempre y cuando haya sana doctrina se vale y confiamos en Dios. Y si se fueron 150 ovejas, el Señor va a traer 300. Y nosotros no confiamos en el hombre, sino en el Señor. Y por eso no tenemos que estar manipulando. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Por estas razones que buscamos desarrollar nuevos líderes, nuevos pastores, nuevos maestros. Por eso es que buscamos delegar y buscamos que otros desarrollen los talentos que Dios les ha dado. Ahora siempre va a haber quien desafortunadamente abuse de esta confianza y cause divisiones y conflictos, pero es su problema con Dios y a Él le rendirán cuentas. Pero nosotros no podemos por eso afectar a los demás. Confiamos en Dios y buscaremos siempre edificar, levantar y bendecir. Te lo explico con un ejemplo. Ya casi terminamos, porque la tercera pregunta el punto número 3 es muy breve. Dijimos que íbamos a ver 2 puntos, porque el tercero es el que veremos en la siguiente semana, y el último punto conlleva 3 preguntas. Si es bueno o malo, en qué momento el poder. Te lo explico con un ejemplo. Su servidor comparte el estudio que tenemos hoy de manera general los jueves, el estudio familiar. Y gracias a Dios ha crecido y qué bueno. Pero imagínate que de repente un hermano de los servidores dice, oye Jesse, quiero iniciar un estudio el martes, por decir algo. Y empieza en su casa y le empieza a gustar mucho a la gente. Y empieza a crecer. Y de repente empieza a crecer más que el que yo comparto. Y la gente se empieza a enterar y dice, no hombre, aquí no critican los títulos del Cruz Azul, ni se burlan de los Pumas, ni atacan a las suegras, pues mejor vámonos para allá. Y aquí dice menos herejías que Jesse y empiezan a cantar como le cantaban a Saúl.
¿Te acuerdas que le cantaban? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Empiezan, Jesse discipuló a sus 1000, pero este hermano a sus 10,000. Y empieza a bajar mi estudio. Si yo no creo que Dios me llamó, yo creo que soy llamado por Dios. Y que estoy aquí porque Él así lo quiso, ni yo lo quería. ¿Qué es lo que voy a hacer si yo no confío en el Señor? Voy a empezar a estorbarle a ese hermano por miedo y por envidia. No, ¿sabes qué, hermano? Un ángel se me apareció y me dijo que esto no es de Dios. No tengo paz en mi corazón. Voy a asistir a ver qué pequeño detalle le encuentro para cancelárselo. Y no estoy exagerando, a mí me lo hicieron hace 8 años. Yo podría tener un programa que se llamara Jesse Casos de la Vida Real o algo por el estilo, o Cristiano Casos de la Vida Real. Nos enteramos de cada cosa. Un ex líder, yo empecé un estudio bíblico hace 8 años en Toluca y empezó a crecer mucho. El pastor Armando dice, bueno, pues que se convierte en el estudio general entre semana, y durante mucho tiempo lo fue. Ahora no, ahora ya hay varios, gracias a Dios, pero mucho tiempo era el único estudio familiar. Los martes era ahí en Toluca este estudio. Y empezaron a acudir jóvenes y adultos, hombres, mujeres, matrimonios. Y un ex líder que estaba al frente de matrimonios dijo, pero ¿por qué van matrimonios con él? Si él ni se ha casado, ni es pastor de matrimonios. Y empezó a querer estorbar. Ahora, por otras razones, se amargó y terminó causando una división en la iglesia. Lleno de amargura en su corazón, continúa el día de hoy. Y es muy común. Y el que no confía en Dios va a actuar de esta manera. Pero se están yendo con él, porque empieza a temblar pensando que va a perder su lugar, porque no sabe o no cree que Dios le llamó y que tiene otro lugar, porque gente así muy probablemente no es puesta por Dios. Ahora, si yo creo en el Señor y en mi llamado, ¿qué voy a hacer con este hermano? Y ya tiene 150 y con Jesse quedan 2 personas, su tía y su esposa. Y Valeria, ¿no? Nuestra bebita. ¿Qué voy a hacer? Si yo creo en el Señor, yo me voy a gozar y lo voy a apoyar. Voy a decir, gloria a Dios, que está discipulando y que está haciendo de bendición. Oye, Jesse, pero ¿qué pasaría si la gente dejara de ir al tuyo y lo tuvieras que suspender? Yo diría, gloria a Dios, que me quiere dar un día más de descanso a la semana, mientras él del estudio por mí. Oye, Jesse, pero ¿qué tal que con el paso del tiempo, qué tal que crece mucho más y se empiezan a discipular todos con él y lo empiezan a buscar a él y no a ti, te hacen un lado y lo nombran pastor de Santa Fe a ti y ya no te escuchan a ti? Bueno, yo diría 3 cosas. Número 1, bola de gandallas. Número 2, les diría alabanza, canten las de ingrata, ¿no? Y número 3, diría, Señor, entendí que terminó mi ciclo aquí, que ya cumpliste tu propósito conmigo en esta congregación y que ahora seguramente me quieres de misionero en Hawái, donde hay tanta necesidad, o algún lugar por el estilo. Fuera de broma, hermanos, no le estorbaría ni me afligiría, porque yo vivo, 1 de Juan 4:18. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Yo confío en el Señor, creo que Él me ama porque yo le amo y Él me amó primero. Y sé que Él siempre tendrá un lugar especial para mí y que si algún día pierdo mi lugar, entre comillas, porque no es mío, es porque el Señor tiene otras cosas para mi vida. Amén. Y no estoy inventando nada, ¿eh? En Toluca, cuando empezaron a levantarse otros estudios bíblicos, ¿sabes qué hacía? Cada que predicaba los anunciaba. Hermanos, vayan al estudio de tal pastor y de tal pastor. Y se levantó uno de Casas de Vida, donde es para maestros que dan estudios. Y la mitad de los que se discipulaban conmigo querían ya discipular. Y no había otro día más que ese. Y dije, pues qué bueno, gloria a Dios, que ahora van a empezar a recibir para enseñar la palabra. Ya terminó su ciclo y ahora Dios les va a llamar algo nuevo. Y jamás estorbé. Yo podría haber hecho un pancho, pero ¿cómo? En el mismo horario, que busquen otro. Y buscamos, si no se pudo, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. Aplica esto a cada área de tu vida, a tus amistades, a tu trabajo, a tu familia. Es que me están desplazando, se está quedando con mi amistad, porque hasta entre amigos son celosos a veces. Obviamente, si se empieza a quedar con tu esposo, pues sí le agarras a patadas, ¿verdad? ¿No? Viejo, ya aprendí que tú te vas con ella y que el Señor tiene para mí otro más bueno.
Aquí no aplica este principio, por eso, por la vía lícita tiene que ser. Entonces, terminamos. ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo lo obtienes? Y última pregunta, ¿lo estás administrando solo ese poder o con la ayuda de Dios? ¿Le estás tomando en cuenta en oración o eres tú solo en tus fuerzas? El ser humano es incapaz de administrar poder sin la ayuda de Dios porque se va a envanecer. Va a creer que es por Él. Y por eso tenemos que estar cada día en intimidad, en la presencia de Dios, con su palabra, siendo guiados. Y solo eso nos va a mantener humildes. Si tú y yo anhelamos el poder para un buen fin, lo obtenemos de la manera correcta y lo administramos con el Señor, no hay ningún problema. Si lo administras solo, lo obtuviste a la mala o lo anhelas para ti, entonces estás metido como Atalía en serios problemas y tu historia no va a terminar bien. El ser humano sin Dios es capaz de hacer cualquier cosa por su amor al poder. Dentro de 8 días terminamos con la segunda parte y con la serie de mujeres asesinas. Vamos a ver el crimen más grande detrás de esto. Atalía buscó el reino, pero Satanás a través de Atalía buscaba eliminar el linaje santo, terminar con el árbol genealógico de donde vendría el Mesías. ¿Qué es lo que veremos? Cómo mucha gente, sin darse cuenta, está anulando el reino de Jesucristo sobre sus vidas, lo cual es el crimen más terrible que alguien pueda cometer porque sus consecuencias son eternas. Vamos a terminar hoy con esta primera parte. En tu lugar te invito a que cierres tus ojos y dile: Señor, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, perdóname si he abusado del poder que tú me has dado, si he dañado a otros a través del poder, Señor, si no he sido justo, si he afectado a mi familia, Señor, con mi influencia, Padre, con mi mal testimonio, Señor, con mi frialdad, con mi lejanía, por estar tan obsesionado buscando el poder. Señor, perdón si lo he obtenido de la manera ilícita, dañando a otros, traicionando, envenenando, corrompiéndome, transando, Señor. Y perdóname si lo he administrado sin ti, porque me ha hecho envanecerme. Yo no sé cuántos viven jactándose de lo que han alcanzado, jactándose de su poder, de su puesto, de sus estudios, de sus bienes, de su ministerio.